Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos hoy con el quinto texto, el quinto autor, el quinto momento de estas lecciones de estética de primero de filosofía. Unas lecciones que no pretenden nada más que plantear una cuestión. Plantear el territorio de la estética, el territorio de la creatividad, el territorio del arte, el territorio de la belleza o de lo sublime, como un territorio en el que se juega la relación entre exceso y forma, por decirlo así. Entramos hoy en el quinto texto, como os digo, es un texto capital, un texto breve, comparado con los anteriores, de una persona muy joven, de apenas en estos momentos de 17 años. Me refiero al poeta francés Rimbaud. Rimbaud, uno de los grandes poetas franceses, realizó su obra a muy temprana edad, a los 19 años, había concluido todo lo que tenía que decir, aparentemente, y ya a los 17 años tuvo el vislumbre de lo que quería hacer. Fue una obra, por lo tanto, fulgurante, a la que siguió un silencio estruendoso. Él murió a los 37 años, también muy joven, después de una vida difícil. Rimbaud es un poeta del pleno siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Él nace como en 1854 y muere en 1891, plenitud del siglo XIX, una época caracterizada frente a lo que veníamos viendo por la irrupción de un nuevo mundo económico, de una nueva relación del ser humano con las cosas. Rimbaud es un poeta de la era industrial. Nosotros hemos visto hasta ahora filósofos de la época agraria, filósofos, pensadores de la época protoindustrial, pensadores de corte aristocrático, pensadores, diríamos, de corte liberal. La segunda mitad del siglo XIX supone la introducción de un nuevo elemento realizador, de un nuevo elemento que constituye realidad. Es lo que podríamos llamar la clase obrera, en primer lugar, aparición de esta clase como tal clase a partir de la industrialización y después la toma de conciencia paulatina de esta clase de que tenía una palabra que decir sobre las cosas, de que la realidad no estaba construida solamente por la palabra aristocrática o por la palabra burguesa, sino que los en principio sometidos, los en principio proletarizados, también tenían derecho a su palabra. Rimbaud es un hombre profundamente marcado por una experiencia que fue una revolución, la experiencia de la comuna, una revuelta, por llamarlo así, de esta forma quizá denigrante, que tuvo lugar en París fundamentalmente en el año 1871, cuando la caída del Segundo Imperio. Fue una revolución socialista, una revolución proto-socialista, donde de algún modo se cumplió, y por eso hablamos en Rimbaud de tardomodernidad, se cumplió lo que había abierto 100 años antes la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una revolución liberal, una revolución burguesa. La Comuna, que no tuvo luego tanta presencia realizativa en un Estado, pero que dejó una huella profunda en el pensamiento, la Comuna es una revolución socialista. El siglo XIX avanzado nos trae la industrialización, nos trae ya la instauración del mundo evolucionista a partir de la asimilación del darwinismo, nos trae formas de socialismo cada vez menos utópicas, cada vez más explicativas, más epistémicas. El final del siglo XIX nos trae también la muerte de Dios, es decir, el final efectuado probablemente de lo más profundo de nuestra tradición greco-cristiana traída por el cristianismo. Apunta a una época de renovación, a una época de novedad que precisamente nos interesa porque nosotros la estamos abandonando. Nosotros ya no vivimos en la tardomodernidad, sino vivimos en la posmodernidad, vivimos en la estructura
de una sociedad del conocimiento, de una sociedad posindustrial, de una sociedad biotecnológica, de una sociedad que maneja los signos sin discurso, sin filosofía de la historia, sin teología. Las cartas al vidente, que es la obra que vamos a analizar, son unas pequeñas cartas acompañadas de unos poemas que Rimbaud dirigió a un antiguo profesor y a compañeros poetas, compañeros y amigos. De esas cartas, 4 fundamentalmente, 2 son las que nos interesan. Una carta escrita a Georges Isambard el 13 de mayo de 1871 y una carta, que es la fundamental, escrita a Paul de Meny el 15 de mayo de 1871. Esto es lo que nos interesa de Rimbaud y esto es aquello que vamos a explicar. Si veis que muero en directo, será una consecuencia de la vacuna de la COVID que me han puesto esta mañana. Si veis que de repente hago cosas extrañas, se debe a eso. Por lo tanto, señor juez, si muero no culpe a nadie de mi muerte, como se decía antiguamente, sino a la AstraZeneca que llevo en mi cuerpo ya probablemente para siempre. La carta a Paul de Meny, que es la carta que nos va a ocupar fundamentalmente, aunque voy a entrelazar alguna reflexión que aparece en la carta a Georges Isambard del 13 de mayo, la carta a Paul de Meny se abre con una cuestión sobre el porvenir de la poesía. La poesía tiene futuro, hay futuro para la creatividad. De algún modo, Rimbaud ha respondido ya a la pregunta cuando se pone a escribir estas cartas, cuando se pone a escribir sus poemas. Rimbaud, época de la Comuna, un cambio profundo en la forma de determinar lo real, de sentir lo real. Rimbaud se sitúa en la historia, en primer lugar. No es un poeta que escribe sin más, sino que es un poeta que tiene conciencia histórica y conciencia histórico-política de la posición del arte. Para Rimbaud, la poesía griega, la poesía clásica griega, es el epítome de la poesía antigua, una perfección en sí misma que fue acompañada luego por una larga decadencia que solo a finales del siglo XIX parece detenerse con un nuevo surgir que, tomando la idealidad de la posición griega, la potencia al extremo, porque lo que Rimbaud va a hacer es trazarnos un arco y la forma de cubrir ese arco entre la poesía griega, que era una poesía que cantaba los acontecimientos, que venía después de la acción, el arco que va de esta poesía a la poesía que él quiere alcanzar, que es una poesía que guía la acción. La poesía, por lo tanto, está profundamente relacionada con la acción creativa, por supuesto, y también con la acción política, con la acción ético-política. Y la inversión de la recuperación de lo griego tras el paréntesis, diríamos, del cristianismo, consiste en un ahondamiento de la posición de lo poético respecto a lo real. Tradicionalmente, lo real, con su presencia, con su parusía, con su exuxía, en su usía, en su ser, de algún modo antecedía a toda posible interpretación, a toda posible elaboración, a todo posible canto. En lo contemporáneo, esa realidad, esa usía, esa fuerza, esa exusía, esa potencia, esa presencia, esa parusía, será provocada por el propio poeta. De algún modo, entonces, Rimbaud es revolucionario porque invierte los términos obedienciales del esplendor griego, es revolucionario porque rechaza las sociedades de la letra muerta que siguen a lo griego, pero se sitúa dentro, metaontológicamente, entonces, se sitúa dentro de esa misma tradición. Es decir, Rimbaud no es un pensador revolucionario visto desde hoy, sino un pensador conservador visto desde hoy,
Lo que pasa que en su conservadurismo respecto a la tradición griega hay una inversión de la posición que da lugar a lo que viene hoy, a lo que viene después, y que tiene que ver, como lo que estamos viendo aquí, con la determinación del estatuto de lo sublime. Rimbaud lo que va a hacer es traer lo sublime a primer plano para crear una ciudad desde lo sublime que de algún modo se alimente de lo sublime y de esta manera también complete el progreso de la posición occidental. No es pues una poesía revolucionaria en la totalidad de lo que hoy podemos entender por revolucionario, por desarraigo de la tradición, sino que es revolucionaria respecto a la totalidad de la posición de una tradición tal como él la vivía, tal como él la había recibido. Es más, Rimbaud no lo dice expresamente, pero puede ser leído como un poeta en la línea del que es el gran filósofo moderno. Rimbaud es un Descartes loco, de la misma manera que Platón decía que Antístenes, el filósofo protocínico, era un Sócrates maníos, un Sócrates loco. Descartes es el pensador de la modernidad, es el pensador que desde el yo, ensimismando al yo, permite la determinación de toda mismidad y de toda alteridad. Descartes es un pensador en el que el análisis, la capacidad de descomposición, nos lleva a saltar hacia la síntesis, hacia la posición absoluta del yo legislador que alcanzará su culmen, aunque desplazado hacia el constructivismo, en la filosofía kantiana. De alguna manera, Rimbaud es un Descartes que piensa el abismo de la razón, el abismo de la realidad. De alguna manera, Rimbaud es un Descartes que piensa el yo desde el desplazamiento de la individualidad hacia la socialidad, pero en la línea cartesiana en este sentido. Es una inversión de una posición que no se abandona, sino que se completa con lo que le faltaba, con lo oscuro, con lo masivo, con lo turbulento. Pero Rimbaud tiene el método de Descartes aplicado a este completar. Descartes es un hombre metódico, es la esencia de lo que nos enseñan de Descartes, el camino para llegar a la verdad, evitando el error. Rimbaud es un pensador, poeta, absolutamente metódico, pero es metódico de la sombra, para decirlo así. Ambos, Rimbaud y Descartes, buscan que el hombre se convierta en un sabio, en un vidente. De alguna manera lo buscan de dos formas complementarias, podemos decir, formando un arco de tradición. La videncia, la primacía del ver, la noción de progreso, la noción de método como exhaución analítica de una posición originaria son, sin embargo, elementos comunes en todos estos pensadores. Pasamos ya entonces, después de esta presentación que es muy significativa, en mi opinión, pasamos al comentario, al análisis de la carta a Paul de Meny del 15 de mayo de 1871. Rimbaud parte en esta carta de una conciencia de epocalidad, como os acabo de señalar. De algún modo, el porvenir de la poesía consiste en recuperar el origen griego de la poesía, la construcción de una armonía, de un discurso sobre el mundo, un discurso que nos lleva en Grecia a una vida armoniosa. El porvenir de la poesía entonces salta sobre la tradición última, la tradición del cristianismo, la tradición de la letra muerta, la tradición de la Edad Media, una tradición obediencial, tal como él la interpreta. Abandonamos entonces en el porvenir de la poesía un juego, dice, que ha durado 2000 años. El siglo XIX, las revoluciones socialistas, la industrialización que las trae de su mano, suponen una novedad entonces en la historia occidental. Rimbaud, para hacer esta prospección del porvenir de la poesía, comienza en sí mismo, comienza modernamente, comienza cartesianamente. En esto él no es griego.
se ve a sí mismo entonces frente a esta tradición como un otro. Es una de sus sentencias más conocidas. Je est un autre. El yo es otro. Hay una alteridad en muchos sentidos, una alteridad respecto a esta tradición y una alteridad respecto a uno mismo adscrito a esta tradición de obediencia. El yo, como en Descartes, el yo como en Kant, se desdobla entre un yo pasivo, un yo que actúa sin más, y un yo reflexivo que contempla la acción y la posibilidad de esa acción, la condición de posibilidad de esa acción, y se erige en juez. La modernidad es la eclosión de un yo que juzga todo lo que sucede, todo lo que acontece dentro de sí mismo como resumen del mundo, como un juez que tiene que determinar la verdad de eso para él, porque no hay otra verdad que aquella que el sujeto absoluto certifica. Yo soy otro, tengo otro dentro de mí, un otro que es otro y que me lleva a una transformación de la tradición y por lo tanto de la poesía recibida, una poesía de versificadores de medio pelo. Rimbaud entonces se ve a sí mismo como testigo del nacimiento de su pensamiento y como alguien que tiene poder sobre ese pensamiento en su nacer. Miro el pensamiento, escucho el pensamiento y actúo sobre el pensamiento. Doy un golpe de arco, como en un violín, y las profundidades se remueven y entonces accede el fondo a escena, puede ser considerado. Estamos también, por mucha sombra que vaya a venir aquí, en una filosofía de la luz, una filosofía típicamente occidental, donde el oscuro aparece y se clarifica, aunque se clarifique como oscuridad, como permaneciendo en oscuridad. De alguna manera, esta permanencia en oscuridad, luego, al ser transformada en un programa político, se esclarece, por lo menos hasta la tardomodernidad. Hoy, este acontecer de lo sublime, de lo deinótico, de lo excesivo, ya no puede ser manejado de esta manera. Los viejos imbéciles, dice, los anteriores, después de los griegos, habían dado un significado falso del yo, un yo obediencial. Esos esqueletos deben ser barridos. Por lo tanto, deben ser barridos también cartesianamente. Punto de partida, el yo cartesiano. Segundo momento, yo que se conoce a sí mismo, también cartesiano. El hombre debe estudiar, entonces, debe ver ese acontecer de sus sensaciones, de su conocimiento. Debemos explorarnos, como nos enseñó Descartes, debemos palpar lo que acontece en nuestro interior y a la vez asimilar, asumir, aprender, ser coherentes. En esto somos también cartesianos y además somos griegos. De algún modo, la consistencia es el deber ser, es lo que debemos obedecer. Y cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos y nos aprendemos a nosotros mismos, como decía la vieja sentencia de Delfos, conócete a ti mismo, tenemos que ser lo que somos. Tenemos una obligación, entonces, de obedecer a esta naturaleza, a esta esencia. Y nuestro deber debe consistir en cultivar esa forma de ser, esa alma, ese alma que nosotros tenemos, que nosotros somos. Pero, y aquí empieza la diferencia, una diferencia que no es radical, porque es la diferencia respecto a lo oculto en la posición moderna, en la posición del yo que se aprende totalmente a sí mismo como luz, como aquello que tiene las ideas de Dios, alma y mundo y se maneja con ellas con claridad. Debemos cultivar entonces lo que somos y lo que somos y debemos cultivar es lo monstruoso, lo oscuro. El alma es monstruosa, el alma es oscura, el alma tiene una profundidad inaudita y esa profundidad debe ser cultivada. Y pone como ejemplo lo que él llama el comprachicos, en castellano, una palabra que acuñó Víctor Hugo, que nosotros llamaríamos el sacauntos.
al modo del sacauntos entonces, al modo de un monstruo, nosotros debemos cultivarnos a sí mismos, a nosotros mismos. Es decir, la luz exige la tiniebla, la luz se hace tiniebla, pero se aprehende en esa tiniebla. Debemos hacer como un hombre que se implanta y cultiva verrugas en su rostro. La verruga que nosotros ahora nos implantamos en nuestro rostro, la malignidad, el encrapulamiento al que nosotros vamos a ser llevados, no es lo otro de el hombre, sino es lo otro en lo mismo, es lo mismo, lo otro como mismo. Es preciso entonces, de este modo, ir hacia la videncia, ir hacia el esclarecimiento. Hay que hacerse vidente, hay que ver la profundidad monstruosa, la profundidad oscura y traerla a la luz para renovar el discurso del pensamiento occidental. Debemos hacernos videntes, debemos hacernos entonces penetradores en esa oscuridad que nos constituye y que es la otra cara de la luz de la que nosotros hemos hecho silencio. ¿Y cómo hacernos videntes? ¿Cómo llegar a la intuición profunda? Nosotros conocemos el método platónico cartesiano, este método ascético, dialéctico, de ascenso sobre los sentidos, eliminando los sentidos para llegar a las intuiciones intelectuales, etc. Aquí el camino es parecido, lo que pasa es que se hace de otra manera, pero la estructura es la misma metaontológicamente. Hay una ascesis, hay aquí un descendimiento, que es un ascenso también, hacia la profundidad, ¿no?, de lo oscuro. Y un ascenso, además, que no es, o descenso, que no es puramente teórico, no es puramente intelectual, yo me voy desprendiendo y voy siendo cada vez más alma hasta ver las ideas en sí mismas, sino que es un descenso, ascenso que trabaja, esta nueva categoría que ya apareció en Barthes, es un ascenso-descenso en el que el sujeto trabaja sobre sus propios sentidos y no trabaja superando los sentidos hacia el intelecto, sino trabaja de algún modo desarreglando, desintonizando, descomponiendo, exacerbando todos los sentidos. El poeta se hace evidente entonces mediante un largo, inmenso y razonado desarreglo, desajuste de todos los sentidos, un trabajo enorme, un trabajo ascético, porque el exceso también puede ser ascético. La ascesis no es solo privación, sino es exceso. Hay un libro fabuloso de Huysmans, un gran escritor francés, que se llama Au rebours, a contrapelo, donde se expresa esto gráficamente, donde el gustador, por ejemplo, tiene 800 grifos de coñac, 8000 fuentes de olores y va de una a otra constantemente hasta romperse, hasta que a Huysmans solo le quedan dos alternativas: suicidarse o hacerse cartujo. Él se hizo cartujo. El poeta entonces se hace evidente, llega a la noesis, a la videncia, mediante un sistemático, un cartesiano desarreglo, una cartesiana descomposición, exacerbación de los sentidos. Todas las formas de amor se han de experimentar, todas las formas de sufrimiento se han de experimentar, todas las formas de locura se han de experimentar. Esto no lo mejora ni Taylor, ¿no?, en el gran medidor de la gestión del trabajo científica. El poeta entonces busca personalmente, es una demanda al propio yo del poeta. El poeta busca esto él personalmente y agota, dice, todos los venenos para no llegar, para no quedarse sino con las quintaesencias, con las esencias. ¿Veis? De nuevo aquí vemos la plenitud del pensamiento occidental, cuando parece que es una contradicción de las dicciones del pensamiento occidental. Vemos que no es así, que las estructuras de fondo, las estructuras metaontológicas son diferentes, son las mismas, perdón. Son las ontologías diferentes, una ontología de la luz, una ontología de la sombra, pero la metaontología, el ascenso, descenso, el camino,
el agotamiento por exhausción, por análisis y sobre todo la separación entre fenómeno y ser son las mismas. Aquí el ser que se depura es un ser también que viene dado a partir del trato con los fenómenos, que son estos sentidos exacerbados en su sentir. Para hacer esta locura, por decirlo así, para hacer este proceso, necesitamos entonces aceptar lo que también está en el fondo de toda la dialéctica occidental, aceptar el sufrimiento. El pensamiento occidental es un pensamiento agonístico, es un pensamiento combativo, es un pensamiento guerrero, es un pensamiento de lucha que concibe su hacerse como un hacerse contra. Es un pensamiento profundamente ligado entonces al sufrimiento, un pensamiento profundamente ascético. Y entre los pensamientos más ascéticos de nuestra tradición no está, en primer lugar, el pensamiento dialéctico, que es una ascética, el pensamiento platónico de ascenso a largos años de vista de trabajo, sino el pensamiento cínico, el pensamiento más antisistémico respecto al pensamiento idealista de Platón, que se da en el siglo V, IV, III antes de Cristo y después. El pensamiento aparentemente más revolucionario es el pensamiento más profundamente conservador, porque conserva la quinta esencia y plantea su acción como una quinta esenciación del pensamiento occidental. Esa quinta esencia es el esfuerzo, el ponos, el isquio. Todos son categorías de esfuerzo en el pensamiento. Aquí sucede igualmente. El poeta busca esforzándose, busca sufriendo, busca agotar. Son métodos de exhausción. El análisis, que es la estructura fundamental del pensamiento occidental, la composición de lo real en una unidad que se va dividiendo, la integración, la derivación y la integración, la división y la composición, se dan aquí de forma paradigmática. Agota en sí, hay que recorrer todas las posibilidades para lograr la unidad, ¿no? Hay una unidad que se descompone y que se compone. Esta unidad es la profundidad, ¿no?, de la quinta esencia. Hay, por lo tanto, un mantenimiento de la relación entre ser y aparecer. Hay, por lo tanto, una consideración absoluta del método analítico como forma de llegar a la profundidad sintética de una realidad que nos da también aquí una verdad total, aunque sea una verdad oscura, no una verdad clara. Sin embargo, es una verdad que es una y que además se puede ver, se puede alcanzar, se puede considerar. Para hacer esta tortura, para hacer este camino, se necesita fe, se necesita determinación individual. El sujeto de Rimbaud es un héroe solitario, como el gran sujeto de la literatura y del pensamiento occidental, como nos enseña también Joseph Campbell. El poeta, entonces, con su fuerza sobrehumana, se hace el gran enfermo, se agota, se hace el gran criminal, el gran maldito, el gran crápula, y a la vez, de este modo, el sabio supremo, pues llega a lo desconocido, la gran ambición del pensamiento occidental, desde lo conocido, desde la trivialidad de la vida burguesa, a lo desconocido, al fundamento profundo que no desmiente eso conocido, sino que lo recompone en un discurso revitalizador. Lo muerto se vivifica. Y a la vez también aquí hay un avance, porque el sujeto que hasta ahora es individual, el sujeto moderno, el sujeto cartesiano, de repente se socializa. Hay aquí ya un programa político, aunque iniciado por el aristócrata, el poeta como aristócrata. De algún modo hay una transición, una composición entre la vanguardia aristocrática, que se conservará hasta la teoría del partido como vanguardia del proletariado de Lenin. Hay una composición, una transición de la vanguardia hacia la masa, porque la masa de algún modo tiene que ser vanguardiarizada, no solo tutelada por el vanguardista, no solo tutelada por el líder, sino tiene que ser de alguna manera vanguardizada. Esto también es un movimiento profundamente occidental. La ciudad griega, la ciudad democrática, entre comillas, con todas las limitaciones que conocemos de lo que llamamos democracia griega, es la asunción por parte del demos de los valores que hasta entonces eran solo valores de unos aristócratas. De algún modo, aquí los valores de la masa son también los valores aristocráticos
después del demos, que son inyectados aquellas clases que, por ejemplo, en la democracia griega no figuraban con estatuto de ciudadanos. Se trata aquí entonces de un arco tardomoderno también, donde el sujeto inicio, el sujeto activo, el sujeto vidente está conectado con la totalidad. Primero con la totalidad de los que van a seguir su camino, porque cuando el poeta se agota, lo da todo y se vacía, esta kenosis se vacía en este alcanzar el fundamento, en alcanzar lo desconocido y por lo tanto ser vidente, cuando se agota, otros tomarán su relevo. Él tiene su redención, tiene su salvación, no en ninguna inmortalidad, sino en haber visto lo que ha visto, en haber tocado lo que ha tocado. De algún modo, el concepto de salvación cambia aquí una vez más, como tantas veces en nuestra tradición, el concepto de conservación, de sotería, de salvación, que empieza siendo eso, mera conservación, luego es inmortalidad y ahora se transforma de nuevo y adquiere otra máscara, que es la de haber visto y morir agotándote, acabar, pero después de haber sido de alguna manera iluminado en esa oscuridad y entregando esa oscuridad como antorcha a otros que vienen y, en última instancia, a la ciudad que se va a construir a partir de esa videncia. Vendrán, dice Rimbaud, otros horribles trabajadores, otros trabajadores de la noche, pero no de la noche en sí, sino de la noche del día. Vendrán otros horribles trabajadores y comenzarán entonces progresivamente, porque aquí hay también una ley del progreso, hay un concepto entonces moderno de avance, de progreso, de una oscuridad que se va haciendo más luminosa cada vez. Vendrán otros y comenzarán donde el agotado, el vaciado poeta entregó su antorcha. El poeta entonces, todavía individuo, pero ya en transición hacia otros poetas, un grupo social y luego hacia todos los ciudadanos, el poeta, inicialmente el yo poeta, que mediante un sistemático destruir de sus sentidos por exceso alcanza la evidencia, alcanza lo oscuro y de algún modo entonces lo ve. El poeta es un ladrón del fuego, de este fuego oscuro, de este fuego negro. El poeta no actúa ya desde el primer momento en nombre de él mismo. El poeta lleva, como diría Fernando Pessoa, a todos los hombres en sí. Il est chargé de l'humanité. Está encargado, lleva sobre sí, sobre sus hombros, a sus espaldas, a la humanidad. Y no solo de la humanidad vive el poeta. El poeta también lleva consigo en este viaje oscuro, en este viaje autodestructivo, en este viaje para el que hay que tener una fe tremenda, la fe de un pionero, lleva consigo también a los animales, lleva consigo también a las mujeres, podemos decir, lleva consigo también a los obreros. El poeta entonces que abre una nueva dimensión de la subjetividad, de lo individual a lo social, del humano a lo animal, de lo masculino a lo femenino, de lo aristocrático a lo másico, a lo proletario. Este poeta entonces deberá hacer sentir sus invenciones, dar forma a lo que encuentre con forma. Y si lo que encuentra es informe, debe darlo como informe. Es decir, la cultura ya no se basa en la plena forma, en la absorción de lo excesivo por el envoltorio de lo sublime, por lo bello. Ya no estamos en el ámbito de Burke, de Barthes, ni en el ámbito de Kant. De algún modo, entonces, lo que da el poeta puede tener parte de forma y puede tener parte de informe. Y esta forma y este informe se traduce, se transmite como una lengua. Es decir, el poeta lo que inventa es una lengua. El poeta tiene que encontrar una nueva lengua y es el lenguaje de su tiempo, el lenguaje de finales del siglo XIX, en la que se transmita la forma y se transmite lo informe que viene de la profundidad, que viene del fundamento oscuro, que viene de lo terrible. Veis también aquí una despedida que no es revolucionaria,
porque de algún modo la nueva lengua, que va a ser también la lengua de las mujeres y la lengua de los animales, es diferente de la lengua anterior, una lengua masculina, una lengua dominante, una lengua burocrática, una lengua obediencial, una lengua muerta en el fondo, que solo incluso en su mejor caso, en el caso de los griegos, canta lo que ya ha sido. Sin embargo, como os digo, esto no abandona el horizonte, porque la nueva lengua tiene entonces la misión de conformar de algún modo lo que tiene forma y lo informe. De algún modo entonces el lenguaje todavía es el lugar de la expresión total de lo que es en toda su profundidad. Y el lenguaje entonces compone la forma y lo informe. La misión del poeta es encontrar un lenguaje. El lenguaje entonces se transforma porque no es un lenguaje que es pura forma, pero no se rompe en cuanto límite de la expresión, sino que de algún modo se dilata, se distiende o quizá se pliega con nuevos pliegas. Porque, fijaos bien, de nuevo, Rimbaud está preso del argumento ontológico, que veíamos que es la estructura fundamental de nuestra tradición y que tenía varias formulaciones. Todo lo que puede ser pensado y todo lo que puede ser pensado verdaderamente tiene que ser. De algún modo, toda acción está anticipada en un concepto o en una modulación, y aquí tenemos otra variante del argumento ontológico en el límite ya de la tardomodernidad, en el límite del final de la tradición, pero que es un límite todavía preso del universo que se abrió en Grecia. Ya no se admite el universo cristiano, que es una variante del universo griego, pero se admite el elemento fundamental metaontológico de ese horizonte cristiano, que es el universo griego. Hay que encontrar una lengua y es posible esa lengua porque, dice Rimbaud, toute parole étant idée. Toda palabra siendo idea, toda palabra es idea. De nuevo el concepto de eidos, el concepto de visión determinada de lo que es en su estructura fundamental. De algún modo, todavía nos movemos en un universo eidético, en un universo donde sí lo informe se abre paso sobre la forma, pero de algún modo todavía puede ser compuesto y traído mediante la palabra. Probablemente lo informe puede desbordar la palabra, pero no la desborda hasta el punto de desprenderse de ella. Está todavía, de algún modo, conectado con la palabra. La palabra y el logos es el nombre de la palabra, y el pensamiento y el logos es el nombre del pensamiento, y la proporción, el logos es el nombre de la proporción, y la colección, la composición, el logos es nombre de esto, y el nomos, que es otro nombre del logos, están aquí presente, lo veremos, porque esta palabra, esta estructura será luego ley universal. De algún modo estamos todavía dentro de la filosofía como comprensión, de la filosofía como aprehensión. Toda palabra entonces es idea, toda palabra entonces de algún modo tiene un alcance de composición, de colección, variante, como os digo, del argumento ontológico. Y esta palabra, esta lengua que es idea, lógicamente también aquí, por eso todavía seguimos en la modernidad y seguimos en la tradición, esta palabra llegará a ser un día un lenguaje universal, un lenguaje que de algún modo es ampliador respecto a lo que tenemos, que es un lenguaje pseudo-universal, porque es un lenguaje basado en el dominio del varón sobre la mujer, del hombre sobre el animal, de la luz sobre lo profundo, pero que de algún modo se mantiene renovado. Un lenguaje, sí, del que no se podrá hacer un diccionario, un lenguaje que será un lenguaje vital, que es uno de los grandes desafíos del siglo XIX, acompasar el pensamiento con la vida. La vida ya no puede ser pensada con categorías antivitales, como las categorías de la metafísica tradicional. La vida tiene que ser pensada y vivida con categorías vitales. De algún modo, sin embargo, para Rimbaud, estas categorías vitales no rompen la posibilidad de la universalidad, igual que no rompen la posibilidad de un programa total, de un programa absoluto. Esta lengua entonces será una lengua vivificada, una lengua viva, una lengua muerta, y será una lengua que, como todas las lenguas, de algún modo
resume todo. Es decir, es una lengua que, aunque es una lengua vivificada del futuro, de lo profundo y de todos los grupos, hombres, animales, mujeres, etcétera, es una lengua que todavía integra, que todavía resume todo, los perfumes, los sonidos, los colores, es decir, nos movemos en un horizonte de comunicación universal o de lo universal como comunicación, de lo universal como circulación. Una circulación que incluye lo oscuro, que incluye lo maligno, a la que se llega por métodos poco ortodoxos, aunque profundamente cartesianos, pero un elemento, ¿no?, de este tipo ya conocido de algún modo. Es como todavía, decía Sartre, que él a los 20 años dejó de creer en Dios, o a los 18, y que tardó 20 años más en dejar de creer en el Espíritu Santo. De algún modo esta circulación perfecta, este rozamiento perfecto, este conocimiento perfecto que se amplía oscuramente y por eso cambia su tenor, pero que se amplía con lo oscuro, de algún modo sigue manteniendo entonces la idea de que los signos nos permiten componer lo que hay, nos permiten transmitirlo, nos permiten incorporarlo, nos permiten circularlo. Él lo entiende en un sentido progresista porque esto permite que elementos, mujeres, animales, obreros, excluidos, entren en este lenguaje y por eso es revolucionario, claramente revolucionario, pero nosotros hoy entendemos como insuficiente esta postura en su mera posición metaontológica. Estamos de acuerdo con su ontología, las mujeres, los animales, los obreros deben tener su palabra y un lenguaje que puedan respirar, pero rechazamos la metaontología, la idea de que este lenguaje componga lo sublime, lo traiga y de alguna manera lo politice. Es cierto, el poeta como individuo que logra penetrar en esa profundidad muere destrozado por sus excesos, pero la ciudad que crea, de algún modo, aunque esté basada en esos excesos y aunque cultive esos excesos, es una ciudad con ley, es una ciudad que tiene ley. Esta alma entonces, alma para el alma, será la nueva lengua. ¿Qué hace el poeta entonces con esta nueva lengua? Definir la cantidad de desconocido. Cuanto más desconocido, cuanto más profundo, cuanto más de alguna manera desestabilizador es lo que encuentras y lo traes, mejor poeta serás. El poeta entonces definirá la cantidad de desconocido que se despierta en su tiempo y lo definirá dentro del alma universal, es decir, como un elemento común a todos, como un elemento de realidad. Y lo hará no como una mera fórmula que contiene, sino como una forma que desborda. Lo da como enormidad, como exceso, como deinos. Y sin embargo esta enormidad se hace norma, ¿veis? Se hace norma, es decir, la ciudad sigue reglada, aunque sea por el deinos. El deinos es normativo, es normativo. Y esa enormidad será absorbida por la ciudad en su constitución, será absorbida por todos. Es una dilatación, ¿no?, monstruosa, pero nomológica, nómica. Será entonces una enormidad que está orientada desde cierta conexión hacia la multiplicación. Esto es muy importante, en mi opinión, aunque él no saca todo el partido posible, no puede tampoco, por otra parte, a la noción de multiplicación. De algún modo, esta enormidad que el poeta, como buen poeta, como mejor poeta que otros, trae a la luz, pero una luz ya monstruosa también, es un multiplicador. Y un multiplicador, dice, en esto ya estamos menos de acuerdo, un multiplicador de progreso. De algún modo, entonces, el poeta es el creador, el traidor del progreso, el que roba el fuego oscuro, el fuego negro, y de algún modo hace que sea posible el progreso, progreso que puede seguir probablemente de formas, aceptaría Gambo, que él aquí no concibe, pero como ampliación entonces de la creatividad de la ciudad. Este porvenir, esta ciudad que nos viene, dice él, será de algún modo materialista, será una ciudad, un porvenir de los cuerpos, de estos cuerpos espiritualizados de esta manera, de estos cuerpos de alguna manera tensados
al máximo en su creatividad, en su propuesta, en su multiplicación. Y en este punto, entonces, es donde él piensa que se produce la inversión de lo que decíamos al principio de la relación entre poiesis, entre creatividad y realidad. Frente, entonces, a la poesía griega, que esperaba, como la filosofía, que la lechuza de Minerva tomara el vuelo, y esto siempre era después de que hubiera pasado el día, la poesía griega, que cantaba lo que era, se ve desplazada desde su posición que nos ha traído hasta aquí por la nueva poesía que de algún modo entonces será la que anticipe las acciones. El poeta es un vidente también en este sentido. No solo es vidente porque penetra en la profundidad de lo real y vea el elemento creativo, el elemento posibilitador, el elemento hipnótico, el elemento que en el fondo es el alimento del progreso también en toda la tradición occidental, como se ve por ejemplo en la obra de Schelling, o como se puede leer así también en la obra de Hegel, como se puede ver por ejemplo en la obra de Agamben, en la relación entre bios y zoí. De algún modo entonces el poeta será un vidente en el sentido también, como os digo, de que dirá o que anticipará lo que viene, no como una acción determinada, sino como un territorio que se va multiplicando. Aquí en sentido de progreso, podemos decir después, en un sentido que quizá evacúa la noción de progreso, porque a lo mejor la noción de progreso no puede resistir esta salida y toma de posición del oscuro, lo resiste mientras es oscuro. Es la emancipación de la mujer, es la emancipación del animal, es la emancipación del obrero. Quizá cuando esa oscuridad sea el acceso a la disponibilidad sobre todo cuerpo, es decir, la violación de lo indisponible, quizá ya no podemos hablar de progreso, tampoco de regreso, estamos hablando de otro horizonte, que es el horizonte en el que nosotros nos situamos plenamente. Todavía entonces lo oscuro en Rimbaud está cercado por una noción de indisponibilidad que no debe quedar de algún modo difuminada por los adjetivos de exceso, de verruga, de encrapulamiento, de exacerbación sistémica de los sentidos. De algún modo, probablemente aquí todavía lo que se puede manejar tiene un límite, o se piensa todavía desde un límite, porque por eso se habla de progreso, porque solo puede haber progreso cuando hay una determinación, aunque esta determinación sea muy compleja. Nosotros ya vivimos en universos diferentes porque nosotros hemos hecho de esta profundidad, de este deinos, algo de algún modo disponible, de algún modo, o dicho mejor, con más precisión, hemos eliminado las barreras de la indisponibilidad. O sea, la noción de progreso nos ha llevado a mover el concepto de indisponibilidad, ¿no? Entonces ya la propia noción de progreso que nos lleva a poder quitar el límite al progreso queda evacuada o queda descentrada porque ya no tiene desde dónde hacia dónde progresar, ya no tiene una estructura de camino, ya no tiene una demarcación gradual por la que avanzar. Aquí lo oscuro es lo oprimido probablemente, es lo femenino, lo animal, lo proletario, quizá apunta ya lo otro, pero aquí no se desarrolla. La poesía entonces no rimará las acciones, irá delante de ellas, y el poeta es vidente entonces también en este sentido. No solo ve lo profundo, sino que ve lo porvenir. El arte será entonces una característica central de la ciudadanía. Es un arte ya político. El ciudadano entonces, de algún modo, respira en cuanto ciudadano de todos los ámbitos, incluido el animal, en esta videncia, en este proceso de multiplicación, en esta ampliación de la realidad, en este entonces crear realidad a partir de la poesía, en este anticipar lo que se va a hacer y no limitarse a confirmarlo, aunque sea mediante grandes cánticos. Y aquí concreta él donde entiende este progreso. Lo dice, se quebrará, dice, la servidumbre infinita de la mujer. La mujer vivirá en este lenguaje, en esta ciudad de la que será plenamente ciudadana, multiplicadora, ciudadana multiplicadora. La mujer vivirá por ella y para ella.
ella entonces será poeta, accederá a la palabra en este sentido que venimos diciendo aquí. Y se pregunta, ¿serán diferentes? Y la respuesta es que sí, claro. ¿Serán diferentes entonces sus mundos de ideas, de expresiones, su manejo de lo oscuro, de lo terrible, su elevación a la política? ¿Serán diferentes sus ideas a las nuestras? Sí. Encontrará, dice Rimbaud, cosas extrañas, elementos insondables, que, como todo poeta, dará al común, suministrará como elemento para el común. Nosotros entonces tomaremos esas cosas y comprenderemos esas cosas que la mujer nos entrega. Realiza ahora una pequeña historia de la poesía que muestra entonces cuando se empieza a recuperar esta concepción de lo vidente, y dice que es a partir del romanticismo, es decir, a partir del pensamiento de la vida. Y aquí, de este modo, así, con esta propuesta profunda de alimentación de la ciudad, desde un yo sacrificial hasta la inclusión de las voces ignoradas, así termina la propuesta de programa poético-político que nos hace Rimbaud, y así termina. He sobrevivido a esta exposición, por lo tanto el AstraZeneca de momento no me ha producido, que yo sepa, ningún trombo, si acaso algún microtrombo, pero trombos así fuertes ninguno. Bueno, con esto terminamos pues este giro profundo en lo poético, este ir más allá de Burke, ir más allá de Kant, con elementos que fundamentalmente en Burke, en su noción de la poesía como una imitación que ya no era tanta imitación, apuntaban, aunque eran reprimidos. Aquí lo negativo, lo negado, lo reprimido, lo deinótico, aflora como elemento de ampliación de la realidad y de ampliación de la ciudad. Pero, como os digo, no desgarra el velo de la norma, no desgarra el velo del lenguaje universal. De algún modo, lo deinótico aquí alimenta la posibilidad máxima, progresiva, de la universalidad, porque incluye entonces, y por ahí lo deinótico entonces se desdeinotiza, incluye las voces reprimidas, las voces negadas. Bueno, la próxima sesión será un paso más en estos autores, en estas líneas. Todavía veremos si proseguimos en la línea de Rimbaud con una variación, que es la postura de Heidegger, o seguimos por una modulación parcialmente distinta de la noción de arte, que es la de Walter Benjamin. Lo decidiré esta semana. Que tengáis unos buenos días.